Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books y en el vídeo de hoy toca reseña y vamos a hablar de El peso de la carne de Beverly Lee, que fue la segunda novela que leí en el furor lector que me dio cuando al fin conseguí salir del todo de mi bloqueo lector. Así que sin más rollo, vamos allá con esta reseña. Antes de seguir con el vídeo, quiero hablaros un momento de algo que llevo usando estas últimas semanas. Si trabajáis o pasáis muchas horas sentados delante del ordenador, sabéis que una mala silla acaba pasando factura a la espalda y al cuello. A mí me pasa muchísimo editando vídeos o leyendo durante horas. Por eso he estado probando la silla ergonómica de Havda E3, que está diseñada precisamente para quienes pasamos mucho tiempo sentados. Una de las cosas que más me llamó la atención es su sistema de soporte lumbar con alas flotantes, que se ajusta a la espalda y mantiene la zona lumbar apoyada incluso cuando cambias de postura. Esto ayuda bastante a evitar esa sensación de cansancio después de muchas horas sentado. También tiene reposacabezas 4D ajustable, así que puedes moverlo en altura, inclinación y profundidad para que se adapte a tu postura. Y reposabrazos 4D, que se pueden ajustar en muchas direcciones para encontrar la posición más cómoda cuando escribes, lees o usas el ordenador. Además, el asiento es de malla transpirable y pet friendly, así que no resulta agobiante si pasas mucho tiempo sentados, y tiene reposapiés y reclinación que viene genial si quieres relajarte un momento o hacer una pausa. Si queréis echarle un vistazo, os dejo el enlace en la descripción junto con un código de descuento que podéis usar si os interesa. Ahora sí, seguimos con el vídeo. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de El peso de la carne de Beverly Lee, una de las últimas novelas publicadas por la editorial Dilatando Mentes. Y esta reseña va a proceder como de costumbre. Os voy a leer la sinopsis, voy a hacer un breve resumen sin spoilers de lo que sucede en esta novela y luego os daré mi opinión. Y en caso de que me hiciera falta hacer algún spoiler, no os preocupéis que como siempre pasaré el vídeo a blanco y negro para que podáis silenciarlo y no comeros ningún destripe. Vamos allá. Havenford llega al pequeño pueblo de Mortimer Oeste tras recibir un inquietante mensaje de voz pidiéndole ayuda, pero el equipaje que arrastra es mucho más pesado que la mochila que cuelga de su hombro. Rafferty Henderson ha vivido toda su vida en la casita al borde del bosque. Es un lugar seguro, o eso cree, hasta que la muerte de su hermano hace que su mundo se derrumbe en un retorcido nido de persecución y preguntas sin respuesta. Meredith Evans es una mujer que regresa a sus raíces, pero no se trata de una visita acogedora. Vuelve para poner fin a la pesadilla de su infancia, o al menos para comprenderla mejor. Pero cuando las tumbas comienzan a hundirse en el cementerio y los susurros de los vecinos se convierten en acusaciones contra Rafferty, Haven se ve atrapado en un horror que comienza a desplegarse y cuyas semillas están firmemente arraigadas en el pasado. Un pasado que amenaza con arrastrarlo consigo. Un pasado que quiere hundirlo, porque bajo este pueblo yace un secreto terrible, un secreto que se niega a morir, un secreto abandonado hace más de 100 años por Irving Welsh, un hombre cuya sangre corre por las venas de Rafferty Henderson. Pues bueno, tal y como hemos visto en esta sinopsis, en esta novela podríamos considerar que tenemos tres personajes principales, que son Haven, Rafferty y Meredith. Los tres son personas que no tienen nada en común. Diferencia de edad, diferencia de procedencia, diferencia de ocupaciones, pero todos ellos van a acabar juntos en este lugar, en este pueblo que es Mortimer Oeste. Empezamos con Haven, que es un chico de la ciudad que va a viajar a este pueblo porque ha recibido un mensaje de audio de su amigo Sebastian en el que le pide que ayude a su hermano Rafferty si puede hacerlo porque él ya no puede más. Total que Haven decide ir a este pueblo a encontrarse con su amigo y a ver qué es lo que está sucediendo, porque hay una cosa que pronto vamos a averiguar a lo largo de la novela, y es que gracias a o por culpa de cierto evento del pasado de Haven, él está sumido en las esferas más oscuras y tiene cierta relación con lo sobrenatural. La cosa es que cuando Haven llegue al pueblo no va a tardar mucho en darse cuenta de que hay algo allí que no es normal. Hay una antigua maldición que pesa sobre los Henderson y que sí, afecta tanto a su amigo Sebastian como a su hermano pequeño Rafferty, y es que esta maldición se cierne sobre los miembros masculinos del linaje. Todo esto a causa de aquello que trajo Irving Welsh.
Después tenemos a Rafferty, que es el hermano pequeño de Sebastian, que es un chico peculiar. Tal y como os he dicho, hay una maldición que pesa sobre su apellido y que recae sobre él como heredero varón. Y pronto vamos a darnos cuenta de que no es un chico normal, de que tiene unas... ¿cómo decirlo? Necesidades dietéticas bastante peculiares, que es lo que lo hace diferente y a fin de cuentas temido por el resto del pueblo. Y luego tenemos a Meredith. Meredith era una chica que vivió en el pueblo y se fue de allí y bueno, ella se dedica a vaciar casas para mudanzas, para ventas y demás, y la han contratado para vaciar la casa de Irving Walsh en este pueblo. Así que ella decide volver para entender lo que le pasó cuando era pequeña, para poder racionalizar esta pesadilla, por así decirlo. Y estos 3 personajes van a ser el foco de acción de la novela. Todo se va a desencadenar cuando Rafferty, haciendo oídos sordos de las advertencias de sus 2 tías, decida acercarse al pueblo. Y a partir de ahí la historia va a ir cuesta abajo, vamos a tener turbas enfurecidas, vamos a tener un componente sobrenatural bastante terrorífico que proviene del mar, y vamos a ver cómo toda esta gente se va a dejar llevar por el miedo para hacer cosas terribles. Vamos a ver cómo hay gente que, a pesar de que sabe que lo que está sucediendo es horrible, va a mirar hacia otro lado, y también vamos a ver cómo hay gente que, a pesar del peligro que pueda implicar para sus personas, van a intentar ayudar. Y creo que hasta aquí puedo leer porque no quiero hacer ningún spoiler. Me parece que la historia vale mucho la pena y que engancha, desde luego, así que la dejo para que vosotros podáis descubrirla por vosotros mismos. Vale, esta novela está narrada en tercera persona y tenemos el foco puesto en 3 personajes principalmente, que como podéis entender son Haven, Rafferty y Meredith. Ellos son nuestros protagonistas y es en ellos en quienes el narrador se centra, podríamos decir, el 90% del tiempo, aunque en determinados casos sí que hay algunas escenas en las que el narrador quizás se va a hablarnos de otros personajes, como puede ser el padre Peter, que es el párroco del pueblo, un curioso anciano que también parece que tiene algún tipo de don, y algún que otro personaje más, vamos, que no solamente está centrado en estos 3 personajes. Es un narrador que a mí no me suele gustar, pero que en este caso me ha funcionado, y creo que es principalmente por la construcción de personajes. Esta no es la primera novela que yo leo de Beverly Lee. Creo que a estas alturas de mi historia como lectora ya puedo afirmar que Beverly Lee posiblemente sea una de mis autoras favoritas. Todo lo que he leído o escuchado de ella, porque hay muchos audiolibros de esta autora en Podimo y podéis escucharlos, os dejo el enlace a Podimo aquí abajo. Ahora mismo la oferta es de 2 meses por 1 euro, os la iré actualizando de cualquier forma en caso de que cambie, pero os recomiendo mucho que le deis una oportunidad. Si queréis empezar por los audiolibros, hay varios en Podimo y a mí desde luego que me encantaron. La cosa es que, dicho esto, siendo que creo que podemos considerar que esta mujer es una de mis autoras favoritas, lo cierto es que creo que una de las cosas que más destaca de su prosa son los personajes. Ella es capaz de crear historias con muchos personajes y que funcionan muy bien, y eso es algo que en la actualidad en el terror no se suele ver tanto. El terror es un género en el que suele haber pocos personajes en las historias, por eso de que en muchos casos nos encontramos en entornos aislados en los que los personajes se han quedado atrapados y demás, casas encantadas, todo esto. Obviamente hay autores como Stephen King que rompen esta barrera, pero según mi experiencia y posiblemente potenciado por mi género favorito, que es el de casas encantadas, pues bueno, no suele ser el caso. La cuestión es que en esta novela tenemos 3 personajes principales, todos ellos muy bien construidos, muy bien creados, con todo un trasfondo de personajes que los hace muy creíbles y con un background emocional que en cada uno de ellos es distinto, de forma que cuando este narrador se va centrando en cada uno de estos personajes es inconfundible de quién está hablando, no nos perdemos en ningún momento y ayuda bastante a la lectura. Son 3 personajes muy distintos, tal y como os he dicho. En primer lugar, Haven ni siquiera es de allí. Él tiene un evento traumático que lo marcó en su pasado y que, a raíz de ese punto de inflexión en su vida, él
se ha dedicado a buscar lo sobrenatural y a intentar ayudar a gente que está pues en peligro por estas causas. Él entiende que, dada su relación con Sebastián, lo que está sucediendo en este pueblo no es precisamente normal y que ese es el motivo por el que ha pedido su ayuda. A lo largo de toda la historia vamos a ir viendo el origen de ese trauma que él vivió y cómo lo ha ido marcando como persona. Meredith Evans fue una niña que vivió en el pueblo, pero que se marchó de allí una vez se hizo más mayor. Y hubo algo también que la marcó cuando era muy pequeña y que no la ha dejado en paz ni siquiera en su vida adulta, y por eso decide aceptar este trabajo sin pensárselo y volver al pueblo para conseguir entender qué sucedió aquel día, para intentar entender cuál es el secreto que se oculta en el pueblo. Y es que debajo del pueblo hay toda una red de túneles que, tal y como hemos leído en la sinopsis, van a acabar desembocando en que algunas de las tumbas del cementerio empiecen a hundirse. Y bueno, por último tenemos a Rafferty, que es un chico sobre el que pesa una maldición. Todos sabemos que en un pueblo aislado en el que existen los rumores de una maldición, la gente sobre la que pesa está todavía más aislada, y eso es lo que nos encontramos en él. Es un chico que estudió en casa, no tiene contacto con nadie más allá de sus tías y su hermano. Vamos, que ha estado aislado toda su vida, no tiene muy claro cómo relacionarse. Y este aislamiento al final le va a pasar factura. Todo esto, sumado con estas peculiaridades dietéticas que os he comentado, lo van a convertir en el foco de esta especie de caza de brujas que va a acabar invadiendo las mentes de todos los habitantes del pueblo. Es una historia que mezcla un terror realista, ¿no? Porque al final todo esto de las maldiciones y demás en los pueblos pequeños, en los pueblos aislados, no es algo que sea ajeno y que no se dé en la realidad, y que las personas sobre las que pesa esta supuesta maldición al final son víctimas de esta marginación o este aislamiento. Todo esto es real, e incluso aunque esta maldición no sea real y simplemente sean supersticiones, estas personas sufren todo aquello. Pero en este caso tenemos también otra parte de terror en esta novela, que es esta parte más sobrenatural, que se centra en aquello que Irving Welsh trajo consigo del mar y que aparentemente vive en los túneles que hay bajo el pueblo. Todo esto se va a acabar mezclando en un final que de verdad es digno de una caza de brujas. Vamos a ver lo peor de las personas y también vamos a ver lo mejor de algunas de ellas. Y no lo sé, de verdad, todas las escenas que se nos cuentan de lo que ocurre debajo en los túneles me parecen muy muy potentes, con unas descripciones brillantes que nos ayudan a imaginarnos completamente esos lugares tan oscuros, tan húmedos, tan siniestros. Y es lo que ha hecho que me haya gustado tanto. No sé, yo creo que el terror marítimo en este sentido, no sé si podría considerarse así, porque a pesar de que el monstruo, la criatura, el ente o lo que queramos proviene del mar, técnicamente ahora mismo no está en el mar. No lo sé, la cuestión es que me ha funcionado muy bien. Además, todo este tema de túneles pequeños y oscuros bajo tierra, esta sensación claustrofóbica se me transmitía muy bien. Digamos que a mí no es que me gusten mucho los espacios pequeños y los espacios cerrados, así que estaba totalmente metida en la novela y me resultó muy muy efectiva. En definitiva, para mí ha sido una novela de 5 estrellas. Lo que pasa es que os digo lo mismo que con Musivo. Es una novela que me la leí casi que del tirón, y eso que esta no es tan cortita como Musivo. Esta tiene casi 400 páginas, me la leí en 2 tardes porque de verdad que no podía parar. Estaba metida totalmente en el mood de lectura, necesitaba algo así. Así que le puse 5 estrellas porque, bueno, me gustó lo que me hizo sentir, me gustó el viaje que fue leerla, me gustó esa sensación de decir, es que no puedo parar de leer. Ahora bien, no creo que sea la novela perfecta y le veo alguna que otra peguita que vamos a proceder a hablar en el apartado de spoilers. Pero antes simplemente una cosa, y es que nuestra escritora Beverly Lee aquí no se corta en absoluto en describir escenas fuertes y desagradables, en describir violencia y muertes. No lo sé, a mí me ha gustado mucho. Y ahora sí voy a pasar el vídeo a blanco y negro para hablaros de spoilers, para que podáis silenciarlo. Cuando el vídeo vuelva a color, volverá a ser seguro. Pues bueno, una de las cosas que me ha chocado un poco es la forma en la que todo el mundo reacciona ante esta eventualidad que hay aquí, ¿no? El hecho de que Rafferty
solamente es capaz de comer carne cruda, pero poco a poco él va descubriendo que no es eso lo que puede comer, sino necesita comer carne viva, carne muerta, que no esté cocinada, necesita beber sangre. Hay algo en su cuerpo que no es normal. La cuestión es que no sé sinceramente, porque no se explica de dónde le viene esto y por qué eso es algo que le sucede a él, pero que no le sucedía a su hermano mayor, Sebastián. Sebastián se acaba suicidando porque no soporta este aislamiento, no soporta esta peculiaridad de su hermano. Y es que no es la única. Esto es algo que a él le sucede desde antes de nacer. Y es que Rafferty iba a tener un hermano gemelo, pero dentro del útero de su madre, él acaba devorando a su hermano. Y su hermano pasa a formar parte de él. Y durante una especie de escena como de exorcismo consiguen sacarlo fuera. La cuestión es que este ente, que es Rafael, acaba en los túneles donde la criatura le da un cuerpo, que es exactamente el mismo que el de Rafferty. De ahí el miedo que se le acaba teniendo, porque es una persona que no es persona y que se alimenta de carne humana, pero no tiene las restricciones, ni el control, ni la calma que al final puede tener Rafferty al estar en un entorno familiar. Entonces, toda esta parte, ¿por qué Rafferty tiene esta peculiaridad y su hermano no? ¿Cómo puede ser que una vez exorcizado su hermano, que ya me parece raro, este vaya a los túneles como espíritu, imagino, y la criatura decide darle un cuerpo a base de pedazos de cadáveres y demás, así muy rollo Frankenstein? Son cosas que no me terminan de encajar, la verdad. Y bueno, tal y como os he dicho, se ve lo mejor y lo peor de las personas. Las propias hermanas Henderson, las tías de Rafferty, son dos mujeres que se están esforzando por mantener seguros a los suyos a cualquier coste. Son capaces de asesinar sin ningún tipo de remordimiento. Y una vez más tenemos el efecto turba que sucede en el pueblo, ¿no? En el que de pronto todo el mundo quiere asesinar a un niño, que al final Rafferty no termina de ser un adolescente, y llegando hasta el punto de coger y enterrarlo vivo. No sé, me parece todo un poco desmedido y un poco exagerado. En fin, esto vuelve a color, y después de haber hecho esta reflexión en el apartado de spoilers, creo que, a pesar de que os he dicho que para mí era una novela de 5 estrellas, por el hecho de que me ha encantado, he disfrutado muchísimo el viaje que ha sido leerla, no puedo obviar estas pequeñas pegas que le he visto, por eso os las he contado. Así que, siendo sincera, creo que lo más justo y objetivo y lo más sensato sería ponerle un 4,5 sobre 5. Así que, así, sin más, en este mismo vídeo le bajo un poquitito la nota, solamente por esos pequeños detalles. Así que nada, simplemente recomendaros que la leáis. A mí Beverly Lee, ya os lo he dicho, me encanta la mezcla entre este terror más humano y este terror más sobrenatural que nos hace en El peso de la carne. Me ha parecido que funciona muy bien, y la creación de los personajes en esta novela ha sido sobresaliente, así que por favor dadle una oportunidad si es que todavía no lo habéis hecho. Y nada, chicos, hasta aquí llega esta reseña. Esta es mi opinión sobre El peso de la carne. Decidme en los comentarios si ya habéis leído la novela y qué os ha parecido, o si después de esta reseña os han entrado ganas de leerla. Y ya que estamos, dejadme también este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega esta reseña. Espero que os animéis a darle una oportunidad al peso de la carne, porque de verdad que creo que vale mucho la pena. Y eso es todo por hoy, y yo me despido hasta el próximo vídeo.